buenos días, buenas tardes, buenas noches, compañeros y maestro. A continuación les voy a presentar lo que son los temas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 respecto a la actividad 6 de la materia de lenguajes y autómatas 2. Mi nombre es Emanuel Vázquez y a continuación les expondré un poco de lo que se ha estado investigando. Bueno, primero para entender lo que es la parte del análisis semántico, tenemos que entender sus anteriores fases, como ya hemos visto en anteriores ocasiones y en anteriores videos y en anteriores prácticas. El análisis léxico es lo que se encarga de checar si tenemos bien definido lo que es nuestro alfabeto que vamos a utilizar en nuestro lenguaje. Además de que gracias a este podemos hacer la generación de lexemas que luego nos van a servir para la posterior fase. En este caso, pues el análisis léxico lo podemos llevar a cabo realizando un autómata finito, determinista o no determinista. Esto con el simple hecho de que nos reconozca que los símbolos que tiene la cadena son pertenecientes a lo que es el lenguaje que estamos utilizando, el lenguaje formal que vayamos a estar utilizando en el lenguaje de programación. Y bueno, todo esto para qué lo llevamos a cabo, porque esto nos va a generar algo que se llama token, que es el proceso de tokenización, el cual vamos a seleccionar ciertos conjuntos de caracteres que siguen un patrón para poderlo procesar después. Y bueno, ya después de esto, pues pasaremos a lo que es el análisis sintáctico. El análisis sintáctico lo que hace, el análisis sintáctico lo que hace pues prácticamente revisar la estructura, que todo tenga un cierto patrón, que todo siga cierta estructura para que nosotros podamos encontrarle un sentido a lo que estamos escribiendo y tratando de comunicarnos con la máquina en sí. Entonces esto aquí nos puede ayudar. Si nosotros ya tenemos desde nuestra gramática bien definida lo que es ¿cómo se dice? Nuestro, ya tenemos bien definido lo que es nuestro alfabeto, nuestras funciones de transiciones y tenemos nuestras expresiones bien definidas, pues ahora sí que ya checar lo que es la estructura es simplemente para poder procesar de una mejor manera y, ¿cómo se dice? Y poco a poco pues la cadena que estamos ingresando o la instrucción que estamos ingresando en sí. Y bueno, pasamos a lo que es el análisis el análisis semántico, que su objetivo es garantizar que el programa sea lógicamente correcto y coherente. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, que sea lógico, es decir, no vamos a dividir por cero o no vamos a sumar un entero, un string, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas son las que se revisan aquí en la fase del análisis semántico. Aquí se enfoca en las reglas que se definen la gramática formal y las reglas lógicas que ya los seres humanos conocemos. Entonces el objetivo general del análisis semántico es verificar operadores compatibles, asegurar que los identificadores sean declarados correctamente, verificación en llamadas de funciones y sus respectivos argumentos, en donde podemos decir que la principal función de este análisis es mantener, como ya se dijo anteriormente, la coherencia y la lógica respecto al código fuente que se está tratando de procesar o realizar el proceso de compilación. Bueno, ahora pasaremos lo que son con los árboles de expresiones. Cuando nosotros nos referimos a un árbol de expresión, nos referimos al proceso de compilación en el análisis semántico. Este tiene como objetivo el poder verificar estructuras construidas durante el análisis sintáctico, ya que este debe de tener su correcto significado. Para poder lograrlo, se utilizan diversas representaciones. En este caso, pues vamos a utilizar lo que es un árbol jerárquico, podríamos decirlo, en donde pues nos permite modelar jerárquicamente las operaciones presentes mediante una expresión y gracias a esto facilitamos la manera
en que la máquina evaluará, realizará las verificaciones de los tipos y generará el código intermedio, en donde notamos que el árbol puede modelar la precedencia de las operaciones. Además, cada nodo intenta tener hasta dos hijos, mientras que los nodos terminales no tienen hijos. ¿Qué pasa cuando nosotros llegamos a un nodo que no tiene hijos? Es decir, llegamos a un terminal, por lo que o salió bien la expresión o salió mal. Eso ya tendría que revisarse dependiendo de las reglas y de lo que se esté pidiendo. Pero tenemos que tener en cuenta que los árboles de expresiones tienen diferentes recorridos, y estos pues los tenemos en in-order, pre-order y post-order. El in-order lo que hacemos es generar una expresión en notación infija. ¿Y esto qué es? Una notación infija pues es como comúnmente nosotros escribimos las expresiones aritméticas y lógicas, donde el operador siempre se coloca entre los dos operandos. Bueno, aquí tenemos lo que es el pre-order, que genera la notación prefija. También la conocemos como la notación polaca, la cual es una forma de escribir expresiones matemáticas y lógicas donde el operador precede a sus operandos. Es decir, como ya vimos, tenemos 2 más 3, entonces primero tenemos, entonces aquí por mediante la jerarquía de operaciones, pues primero se va a multiplicar lo que es el 3 por el 4, entonces por eso tenemos el asterisco justo antes del 3 y el 4. Y una vez resolviendo esa operación, pues ya nada más le sumaremos los dos que faltan. Y bueno, tenemos el post-order. Aquí en el post-order lo que hacemos es generar una notación post-fija o polaca inversa. Este es un método de recorrido de árboles. Bueno, se enfoca principalmente en lo que son los árboles binarios, donde el orden de visita para cada nodo es: primero se va al subárbol izquierdo, luego al subárbol derecho y finalmente puede llegar a lo que es la raíz. Como vemos aquí, pues está prácticamente, pues, al revés. Pero pues primero los números y después va leyendo lo que son los operadores. Este tipo de árboles podemos encontrarlos comúnmente en compiladores donde son utilizados para analizar sintácticamente el código fuente y evaluar expresiones. Además que en lenguajes como C#, estos árboles de expresión permiten ejecutar consultas respecto a diversas bases de datos de manera dinámica, lo cual nos puede llegar a ahorrar mucho tiempo en cuestiones de obtener los datos o generar un reporte lo más rápido posible. Y bueno, tenemos varios tipos de estos tipos de árboles. Por ahorita les voy a contar un poco de el árbol de análisis sintáctico. Un árbol de análisis sintáctico es una estructura de datos que representa el cómo se debe utilizar una gramática formal, para que mediante esta podamos realizar el reconocimiento de la estructura respecto a las cadenas de entrada, en donde primero la cadena se deriva del símbolo inicial, donde está la raíz. Bueno, un árbol de análisis sintáctico para la gramática libre de contexto, nosotros contamos con cuatro principales funciones, que son las variables, eh, un terminal, sí, una variable, un terminal, un símbolo inicial y la función de transición, como podemos ver. Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo donde la raíz del árbol tiene la etiqueta S, que es el símbolo de inicio. Cada vértice del árbol tiene la etiqueta S, que es el símbolo de inicio. Cada vértice del árbol está etiquetado con una variable, o un terminal, o un conjunto vacío. Si esta regla de producción, por ejemplo, si tenemos que A mayúsculo nos produce C1, C2 hasta Cn, entonces C1, C2 hasta Cn van a ser hijos del nodo que corresponde al etiquetado de la A mayúscula. Los nodos de la hoja de los árboles de análisis representan terminales, y los nodos inferiores representan variables. La etiqueta de un vértice interno
O sea, un nodo que no termina siendo hoja siempre va a ser una variable también. Entonces aquí podemos ver cómo podemos nosotros generar este tipo de árbol mediante una expresión. Por ejemplo, tenemos la expresión de 3 por 4 más 5, en donde primero nosotros tenemos que identificar que nuestro nuevo raíz vamos a ponerlo como E mayúscula, va a ser nuestro símbolo inicial. Entonces vamos a aplicar la producción, que es E va a ser igual a E más T, donde la expresión contiene el operador más. Esto es importante. En la parte de la izquierda de la expresión vamos a poner el 3 por 4. Este se maneja mediante la producción de T, donde T nos produce T por F, ya que la multiplicación tiene mayor precedencia que la suma. La parte derecha tenemos el 5 o D5, que viene dado por lo que nos produce T y F. Entonces podremos concluir que F es nuestro dígito que tiene el valor o el símbolo de 5. Los números 3 y 4 están etiquetados como D3 y D4 respectivamente, y estos pertenecen a lo que es el nodo F, ya que a partir de este nodo F pues es donde nosotros estamos almacenando todo lo que son los dígitos. El árbol garantiza que la multiplicación se realice antes que la suma. Y aquí podemos ver, tenemos nuestro símbolo inicial que es C, y aquí tenemos lo que es nuestra suma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que irnos hacia hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Por ejemplo, tenemos D3. Entonces D3 vamos a tener que es F. Y aquí tenemos lo que es el dígito 4. Entonces ahora F es T y F es D4. Realizamos la operación y esto nos va a producir T. Entonces nuestro dígito 5 ahora va a ser F. Y de y F va a terminar sustituyéndose y va a terminar haciendo T, o sea, dígito 5 va a estar en T, por lo que el resultado de la operación de T y F va a ser E. Entonces nosotros tenemos que el conjunto de la suma de E y T nos va a dar como resultado la E mayúscula. Bueno, ahora tenemos lo que es el árbol de sintaxis. Un árbol sintáctico muestra una estructura, pues como dice su nombre, sintáctica, que debe seguir un programa, además de que este ignora los detalles innecesarios. Puede llegar a tener un árbol puede llegar a tener un árbol de análisis sintáctico como el que vimos anteriormente. Podríamos decirlo que es como una versión sintetizada, mejorada. Tal vez se puede llegar a entender un poco mejor. Y pues los nodos de los operadores y las palabras claves se mueven al nodo padre, y los nodos de producción individuos se reemplazan por un único enlace. Este se utiliza habitualmente en el diseño de compiladores para representar la estructura de su código durante el proceso de compilación. Se construye analizando el código fuente, lo que implica que descomponerlo en tokens, variables o sentencias. Los árboles sintácticos se utilizan para tareas como la verificación de tipos, la optimización y la generación de código en cuanto a los compiladores, o sea, ya después eso lo genera para la siguiente fase. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo quedaría. Como podemos ver, es un árbol que prácticamente es como si manejáramos la jerarquía de operaciones empezando de abajo hacia arriba. Bueno, aquí tenemos unas diferencias respecto a estos dos tipos de árboles, en donde por parte del análisis sintáctico tenemos que podemos utilizar como representación intermedia durante el proceso de compilación, mientras que el de sintaxis representa es la representación final para generar el código máquina o código intermedio. Como vimos en los ejemplos, el árbol de análisis sintáctico tiene más detalle y se podría decir que cuesta más entenderlo cómo funcionan las producciones. Por el contrario, pues el árbol de sintaxis es más simple.
Y que por este tipo de cosas, pues el árbol sintáctico contiene información adicional, mientras que el de sintaxis solo contiene la necesaria para poder llevar a cabo las operaciones correspondientes. Y bueno, pasamos a lo que es los árboles ATS. A lo que se refiere el árbol ATS es que es un árbol de sintaxis, árbol sintáctico abstracto. Este, este nos muestra una estructura, ¿cómo podría decir? Nos muestra la estructura sintáctica que debe de seguir un programa, además de que se refiere a una estructura de datos que sigue la forma de árbol, el cual puede representar cualquier archivo de texto estructurado dependiendo pues obviamente de la gramática formal que esté presente. Entonces nosotros lo que hacemos aquí en este tipo de árbol es las instrucciones las vamos a ir separando en pequeños nodos para de ahí irnos por el camino que nos vaya guiando el conjunto de instrucciones que nosotros vayamos poniendo que correspondan al lenguaje. Si la gramática formal está estandarizada y bien hecha, cualquier árbol AT se va a poder representarlo gráficamente el código. Por lo que aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos este while y lo podemos notar ya aquí con su representación en un árbol AST, en donde pues podemos ver aquí tenemos las dos instrucciones principales, que es un while y un return. El while pues nos va a servir para entrar al ciclo y el return pues nada más nos va a terminar el ciclo y regresar el dato que nosotros pedimos. Entonces lo primero es que mediante una condición pues vamos a comparar la variable y la constante. O sea, mientras esta variable sea menor que o sea diferente de la constante, pues va a seguir el ciclo. Y bueno, aquí también vamos a tener pues lo que son las comparaciones de mayor que, menor que, las restas de los ciclos para poder en algún momento terminarlo. Esta es la manera más o menos en la que se puede implementar este tipo de cuestiones. Y bueno, a continuación pues vamos a ver un poco de sus comparativas, que tanto diferencia el árbol de sintaxis abstracta al árbol de análisis sintáctico. En estructura, el, el de análisis abstracto, sí, el árbol de sintaxis abstracta se compone de símbolos como operadores identificadores y palabras clave en una estructura de datos de árbol, mientras que el sintáctico se compone mediante tokens. La manera de representarlo, pues ya lo mostré anteriormente, se representa mediante una estructura de árbol, igual el otro. Generación, el compilador genera un árbol sintáctico abstracto a partir del código fuente, mientras que el analizador sintáctico genera un árbol de análisis a partir del código fuente. La eficiencia, el AST pues requiere más operaciones para generarse, pues como vimos tenemos que separar mucho lo que son cada una de las instrucciones y sus respectivos caminos a seguir. Entonces el árbol AST pues requiere menos menos operaciones para generarse, ya que estamos separando de manera eficiente, mientras que el otro tipo de árbol pues sí requiere un poco más de operaciones para poder generarse. El AST es más pequeño ya que contiene menos símbolos. Y pues de la complejidad, resulta un poco más sencillo llegar a entender lo que es el AST, ya que el, ¿cómo se dice? El árbol de análisis sintáctico pues sí tiende uno a confundirse por las producciones que puede llegar a tener. Una de las acciones semánticas de un analizador léxico.
Una acción semántica se refiere a un fragmento de código asociado a una producción gramatical que se ejecuta en un momento concreto de análisis sintáctico para poder realizar tareas semánticas como lo pueden ser eh, la generación de código intermedio, la verificación de tipos. Entonces, este análisis sintáctico se encarga de verificar la estructura de un programa que sea correcto conforme a las reglas gramaticales del lenguaje. Las acciones semánticas permiten realizar tareas adicionales que ya se mencionaron anteriormente. Bueno, existen dos enfoques principales, que es la semántica sintetizada y la semántica heredada. El atributo de, bueno, cuando nos referimos a la semántica sintetizada, es que el atributo del nodo se calcula a partir de los atributos de sus hijos. O sea, vamos a ir de abajo hacia arriba. Mientras que la semántica heredada es al contrario, el atributo de un nodo se calcula a partir de el nodo padre hacia sus hermanos. En cuanto a su integración, las acciones semánticas se mantienen directamente de las reglas más gramaticales formando esquemas de traducción. Estas acciones pueden ubicarse ya sea al inicio, en medio o al final de una producción y pueden manipular atributos asociados a, a los símbolos de la gramaticales. Por ejemplo, tenemos esta producción que tenemos que t nos genera e1 más t. Entonces e.val va a ser igual a e.val más t.val. La acción semántica se ejecuta cuando se reconoce la expresión. Esto quiere decir que si no se reconoce la expresión, pues obviamente no se va a ejecutar. Y podemos seguir este ciclo para poder llegar a lo que, o sea, a lo que se trata de llegar, de poner mucho hincapié en esto. Que desde un código fuente vamos a ir a lo que es el análisis léxico. El analizador léxico, una vez realizando sus respectivas operaciones, vamos a pasar al analizador sintáctico, en donde de ahí vamos a pasar a las acciones semánticas, donde ya sea que vayamos a hacer un sintetizado, que esto va a insertar inmediatamente en la tabla de símbolos, según sea el caso, o los heredados, que nos va a generar pues el código intermedio. El analizador sintáctico también lo que hace es acceder a la tabla de símbolos. Esto, como le dije, pues para poder insertarlo o recuperar algún dato almacenado en la tabla de símbolos, como lo puede ser el, el contenido de alguna variable que esté guardada en algún espacio de memoria. En chequeo de los tipos, generar el código intermedio y generar errores cuando se producen. Este manejo de errores sintácticos son dados por una expresión aritmética que no se pudo realizar correctamente, por lo que pues, el manejador de errores de un analizador sintáctico tiene como objetivos indicar errores de manera clara y precisa, recuperar el error para seguir examinando la entrada y no ralentizar significativamente la compilación. A comprobaciones de los tipos de expresiones. A lo que nos referimos con la comprobación de los tipos de expresiones es que es que mediante un compilador o un intérprete podemos verificar las operaciones que se pueden realizar con los diferentes tipos de datos que nosotros tenemos en el lenguaje de programación. ¿A qué me refiero? A que el analizador sintáctico verifica que el código esté bien escrito, pero la comprobación de los tipos se verifica que esto hace que verifique que tengamos sentido. Con este pues, esquema que espero que quede un poco más claro. Tenemos unos sistemas de comprobación, que tenemos tres, que es la comprobación estática, la comprobación dinámica y la comprobación híbrida. Se realiza en tiempo de compilación antes de ejecutar el programa, se realiza en tiempo de ejecución
o combinamos, algunas veces se verifican antes de compilar y otras veces al ejecutar. Bueno, algunas de las reglas a tener en cuenta para para poder saber cómo manejar estos tipos, pues primero para los operadores aritméticos, que son dos operadores del mismo tipo numérico, producen el mismo tipo. Si los tipos son distintos pero compatibles de menor jerarquía, se convierte al de mayor antes de operar. Para las operaciones aritméticas relacionales, pues los operandos deben ser compatibles entre sí. Y pues esto por lo regular siempre nos va a regresar un verdadero, un falso, un 0, un 1, un sí, un no. Y bueno, para las asignaciones, que el tipo de valor asignado debe ser compatible con el tipo de la variable que lo realiza, pues. Y bueno, aquí tenemos lo que es la pila sintáctica. La sintáctica que durante el análisis sintáctico asciende al analizador en una pila sintáctica de tal manera que sirve para recordar los estados y símbolos que se han procesado. Y se en cuanto a la pila sintáctica ingresa lo que pues hace un push, también la semántica lo tiene que hacer, pero los push son distintos. Cuando el analizador reduce una producción, necesita acceder a los valores para calcular el nuevo valor, en donde estos no pueden guardarse en la pila sintáctica debido a lo que ha sido, puede haber estados o símbolos gramaticales. Esos corresponden, pues están en el tope de la pila semántica, ya listos para ser usados dependiendo de la acción que corresponda. El proceso se lleva a cabo es que cuando se hace un desplazamiento, se apila el token en la pila sintáctica y simultáneamente se apila su valor en la pila semántica. Al momento de hacer la reducción, eso provoca que se desapilen tantos elementos como símbolos tenga el lado derecho de la producción, tanto de la pila sintáctica como de la pila semántica. Cada entrada en la pila semántica no tiene que ser un simple número. Los compiladores pueden contener registros de atributos. Aquí puse un pequeño ejemplo más o menos de lo que puede contener el dato. Que bueno, aquí tiene que ser un tipo, su valor y el lugar, ¿no? No sé, este lugar es asignado temporalmente por el código intermedio. Y bueno, aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo se va manejando. Entonces nosotros aquí tenemos lo que es la expresión 3 más 5 por 2. Y aquí tenemos lo que son las dos pilas. Entonces yo le doy a siguiente. Y como podemos ver, ya se nos apiló lo que es el 3 y el 3. Ya tenemos el 3. Aquí tenemos la entrada restante. Y ahora, como vemos, aquí tenemos lo que es la pila semántica. Seguimos teniendo el 3, pero aquí ya tenemos la F. Ahora tenemos lo que es aquí T. Y aquí seguimos con el 3 todavía. Ahora tenemos un desplazamiento de Shift, donde la producción de cálculo va a ser leer el token, o sea, el operador que vamos a estar utilizando. Ya lo tenemos y ahora ya lo apilamos. Entonces ahora vamos a leer el siguiente token, que es el número 5. Y lo vamos a apilar. Vamos a hacer una reducción y no se reduce T todavía. Esto porque lo que es el operador de multiplicación tiene mayor jerarquía que el operador de la suma. Y bueno, aquí ya podemos ver que ya nada más nos queda lo que es el 2 para leerlo. Y podemos ver aquí unas pequeñas diferencias, que tenemos aquí lo que son las producciones y acá tenemos lo que son los datos, los valores en sí. Entonces ya aquí vamos viendo la producción cómo se va realizando y automáticamente pues ya nada más tenemos que desapilar para llegar al resultado final. En este caso pues es 13 y 13 pues es E, que es
nuestro elemento inicial, podríamos decirlo. Y bueno, de mi parte sería todo. Gracias por su atención.